El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él les preguntó: ¿qué deseas? Y ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Le han pedido ustedes alguna vez a Dios que les deje el puesto más importante en el cielo? ¿El puesto más importante en el cielo? Bueno, tal vez no precisamente eso, pero digamos que como seres humanos a veces sí tenemos la atención o la intención de pedirle al Señor ciertos regalitos que tienen que ver también con cierto estatus a veces, o que tienen que ver con cierta importancia en ocasiones, o que tienen que ver con cierto poder en ocasiones, ¿no? Eso a veces pasa. Digamos que los seres humanos a veces estamos como en ese deseo de progresar, y cuando en una intención normal de progresar, pues ahí en el corazón uno le pide a Dios que le ayude a uno en ese poder progresar, a veces sin tener en cuenta que el progreso trae consigo el tener gente a veces a su cargo, ¿verdad? Pero no siempre hay esa intención en el corazón del hombre. A veces los seres humanos, cuando estamos pensando en función de progreso, estamos pensando en función de estar por encima de alguien, estar sobre alguien. Y cuánto duele cuando yo he estado por encima de alguien, cuando a mí me ha tocado las veces de capitán y después me mandan de marinero. ¿Cómo duele eso a veces? ¿Por qué duele? Precisamente porque esta es una vasija de barro. Esta es una vasijita de barro y es frágil. Así como se deja llevar a veces por emociones, a nivel positivo, también a nivel negativo. A nivel negativo ocurre. No somos de hierro, nosotros sentimos, pero a veces esos sentimientos uno los confunde con los intereses. A veces esos sentimientos uno los deja llevar por la emoción que uno tiene de sentirse más en ocasiones, por el deseo que uno tiene
de estar por encima del otro en ocasiones, olvidando que también el otro es frágil como yo. Pero como yo no quiero aparentar ser frágil, yo tengo que mostrarme fuerte. Yo tengo que mostrar que tengo un carácter fuerte, que a mí no me obliga nadie, que a mí no me manda nadie, porque los capitanes somos así, nadie nos manda. Pero cuando a ese capitán le toca volver a ser marinero, cuesta mucho, cuesta mucho. Y olvidamos que siendo capitán o siendo marinero, en el corazón de ese capitán o de ese marinero hay un tesoro muy grande, que a veces ni siquiera nosotros alcanzamos, ni siquiera nos alcanza toda la vida humana para poderlo descubrir, que es el amor de Dios. Ese amor de Dios tiene un poder tan grande en usted y en mí para cambiarme la vida totalmente, para hacerme a mí la misma persona siendo capitán o siendo marinero, para hacerme a mí la misma persona estando sentado a la derecha del Padre o a la izquierda. Ese tesoro tan grande le enseña a uno a comprender, como le enseñó a los discípulos cuando le hicieron esa pregunta al Señor sobre el hecho de que querían estar sentados al lado de Él cuando estuviera en el reino de los cielos, y Él le dijo: no, es que eso no me corresponde a mí. Ante los celos de los demás, viene el Señor de una manera muy contundente a enseñarnos a todos a que tenemos que estar en un mismo nivel, en el nivel del servicio, en el nivel del servicio. ¿Cómo así entonces que yo me siento feliz cuando estoy mandando? ¿Y cómo así que cuando yo vuelvo cuando yo tengo que empezar a servir, eso a mí me cuesta? ¿Por qué me cuesta tanto? Más cuesta cuando hay soberbia en el corazón. Más cuesta cuando en mí puede más el orgullo, cuando en mí puede más el nombre, cuando en mí puede más la imagen. Pero detrás de esa imagen estoy escondiendo una persona frágil, estoy escondiendo una persona débil, estoy escondiendo una persona rencorosa, estoy escondiendo una persona infeliz, porque no he encontrado el amor de Dios. Y cuando uno no encuentra el amor de Dios, uno no se encuentra a sí mismo, uno ni siquiera se conoce a sí mismo. Y entonces la tendencia que uno tiene es servirse de los demás para sentirme importante, porque yo realmente de por sí no lo soy. De por sí no siento que yo soy importante. Entonces tengo que hacer que los demás me hagan sentir importante, porque yo ya me perdí, tal vez. No digo que sea necesariamente por eso, pero a veces eso ocurre. Cuando yo no me amo a mí mismo y espero ser reconocido, tengo que buscar de cualquier manera ese reconocimiento, porque yo ni siquiera mismo me siento importante para mí. Y como no me siento importante para mí, busco que los demás me hagan sentir importante para yo ahí sí sentir que soy importante. Eso pasa cuando el amor de Dios no fortalece esa pizquita de amor de Dios que también está dentro de mi corazón. Cuando yo escondo ese sentir el amor de Dios en mi corazón. Y entonces, cuando yo me dejo amar por Dios y cuando yo siento ese amor de Dios, no importa en la posición en la que yo esté, voy a ser feliz. No importa en la posición en la que yo esté, yo me voy a reconocer hijo de Dios. No importa en la posición en la que yo esté, si tengo que estar a cargo de o si tengo que servir, no importa, porque sé quién soy, porque sé que mi dignidad no depende de que alguien mande sobre mí o del hecho de que yo mande sobre alguien. De eso no depende la dignidad. La dignidad no depende de una apariencia o de un nombre. La dignidad depende de la presencia de aquel que es digno dentro de mí. Eso hace digno al ser humano.
Por eso, servirle a Dios, y no quiero que me malentiendan con esto, esclavizarse a Dios me enseña a mí a ser digno, me devuelve a mí la dignidad, porque cuando yo me esclavizo al que es totalmente libre, eso me hace a mí libre. Es una paradoja un poco curiosa, ¿no? Es una cosa un poco extraña, porque ¿cómo así que yo tengo que esclavizarme para ser libre? Cuando por historia conocemos, cuando por ambiente o por cultura conocemos que cuando hay un esclavo, el esclavo pierde totalmente su libertad. Pero miren la diferencia. La diferencia es que cuando este esclavo se esclaviza obviamente a su amo y pierde su libertad, no lo hace con todo el deseo de ser esclavo. Cuando en los tiempos antiguos existían los esclavos, díganme ustedes si ellos lo hacían con ese deseo ferviente de esclavizarse a alguien, o si no anhelaban más bien que por el tiempo de su servicio quizás, o por concesión de su amo, ellos adquirieran esa libertad. Esperaban ser libres. Pero con Dios es diferente, porque cuando yo me esclavizo a Dios y busco el servicio a Dios y siento ese amor de Dios en mí, realmente soy libre, porque Él que me dio a mí la libertad, me enseña a utilizar esa libertad, me enseña a utilizar esa libertad. El Señor en el Evangelio nos lo dice: el que quiera ser el primero, el que quiera ser el más feliz, el que quiera sentirse más tranquilo y más en paz consigo mismo, el que quiera ser el más importante en el reino de los cielos e incluso el más importante dentro de una comunidad, que sea el primero en servir. ¿A usted no le ha pasado que de pronto tiene un familiar suyo, un vecino suyo, que cuando usted le pide un favor, esa persona con mucho amor lo hace y lo hace tan bien que uno se siente como tan bien acogido y uno como que siente que esa persona es importante para mí porque yo con ella puedo contar? ¿No le pasa eso? ¿No le pasa que usted tal vez confía más en esa persona que es capaz de brindarle a usted un apoyo desinteresadamente que en aquella persona que manda con usted? Perdón la expresión. ¿No siente usted que tal vez esa persona que con mucho amor lo sirve, lo hace sentir a usted tenido en cuenta y usted le da la importancia a esa persona automáticamente? Es más, yo creo que usted tal vez ha sentido importante alguna vez cuando usted ha servido a alguien y le agradecen con todo el cariño. Pero saben que cuando ustedes le sirven a alguien que es desagradecido, incluso esa persona dice: bueno, por lo menos alguien me ayuda. Porque es así. Aunque sea ese, por lo menos alguien me ayudó. Eso ya es un reconocer, incluso inconsciente, de que esa persona es diferente, de que con esa persona se puede contar, de que esa persona es importante y finalmente de que esa persona es feliz y esa felicidad me la está contagiando a mí. Tal vez por eso yo la busco, para compartir, para hablar, para pedirle un favor. ¿No le ha pasado? El que quiera ser el primero, que sirva. Eso nos lo enseñó el Señor. Él no vino a ser reconocido en la tierra. Él no vino a ser coronado rey, incluso cuando los mismos judíos en algún momento querían hacerlo rey. Y dice la palabra de Dios que Él se escabulló entre la gente y huyó, se fue, porque Él no vino a eso. Él no vino a buscar títulos humanos. Él vino a enseñar el amor de Dios que hace libres. Ese amor de Dios vino a enseñar Él. Y cuando ese amor de Dios existe, se tiene la actitud del santo que recordamos hoy, del apóstol que recordamos hoy, Santiago, que sirvió
al punto de dar su vida con el martirio. Él fue mártir, derramó su sangre para enseñarnos que servirle a Dios realmente hace libres. Ustedes sabían, termino con esto, ustedes sabían que los mártires o las personas que perdían la vida por el solo hecho de creer en Dios eran felices cuando lo hacían. Ustedes sabían que en los primeros siglos un cristiano anhelaba ser mártir porque sabía el premio que le esperaba. ¿Sí? Hay escritos incluso de personas de ese tiempo que hablan de que esperan poder dar la vida por Cristo, de que esperan ser bautizados con la sangre, el bautismo que también recibió Cristo, porque sabían el premio que le esperaba. Servirle a Dios incluso a precio de muerte es ganarse el cielo a precio de la vida también, es ganarse la vida. Así es que si usted quiere ser importante, sirva. Si usted quiere simplemente ser reconocido como importante, pero realmente visto a esa distancia, mande. Y sienta cuál de las dos lo hace feliz. ¿Cuál de las dos lo hace feliz? Amén.